a hablar de la voz. ¿Qué es la voz? Bueno, podemos ir a una definición más técnica, más biológica, si ustedes quieren, que nos va a decir que la voz es un sistema funcional completo y complejo, donde diferentes órganos intervienen de manera coordinada, donde cada órgano tiene una función específica y que hacen posible que la fonación acontezca. ¿Estamos? Esto es desde ya básico, porque si alguno de estos órganos no está funcionando correctamente, la voz no se produce. Pero necesitan trabajar coordinadamente, como cualquier otro sistema. Pero la voz es el producto del sistema de fonación. Lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro, porque es clave para el trabajo profesional con la voz, es que la voz es nuestra personalidad. No hay manera de que nuestra voz esconda quiénes somos. Ahora justo Kleiber se quedó sin conexión, pero bueno, ustedes saben, si no saben, les comento, Kleiber es venezolano. Y uno nota en su manera de hablar que hay algo, hay una cadencia en su manera de expresarse que hace que uno sospeche que no es argentino, ¿verdad? Eso tiene que ver con nuestra cultura. O sea, no hay manera de ocultar quiénes somos, de dónde provenimos, y mucho menos ocultar las emociones que nos atraviesan o la intención que tiene nuestra voz. Muchas veces algún amigo en una llamada telefónica les debe haber dicho, pero a vos te pasa algo, ¿verdad? Porque se te escucha rara la voz, te dicen. O como las madres, somos súper expertas en esto, cómo las madres sabemos cambiar las voces según nuestra intención. Le decimos al hijo, ¿podés hacer tu cuarto? Hacé tu cuarto, ¿no? Entonces, está claro, o lo haces o ya vas a saber lo que te va a pasar. Todo mensaje hablado, todas veces que nosotros expresamos algo oralmente, hay un montón de elementos que están interviniendo en esa comunicación oral. Por un lado, están las palabras, que es aquella que cargan un significado. Significa algo esto que estoy expresando con mi voz. Por otro lado, cuando hablo también me identifico. Como decía recién, se va a notar mi procedencia, se va a notar si mi voz tiene más progesterona y por lo tanto es más femenina, o es más masculina porque está más cargada de testosterona, o es una voz de un fumador porque está muy rasposa el encuentro de las cuerdas vocales. En mi locución se va a notar mis modismos, es decir, si yo soy muy cheta, por ejemplo, para hablar, viste cómo es, o tengo una entonación más tipo, no sé, más cachengue, no sé cómo decirla, típico, más de barrio, sí, con algunas expresiones con las que yo me siento cómodo, ¿no? Porque en realidad yo elijo con qué me quiero emparentar, con qué quiero que se me reconozca. Por eso en la forma de hablar está mi personalidad. También están los estados de ánimo, como decía recién, uno si está muy acongojado es muy difícil esconderlo porque la voz te lo traduce enseguida. Hay un nivel de angustia que es como que a uno le cierra la garganta y se nota en cómo salen las palabras. La intención, una cosa, vos te das cuenta cuando alguien te está dando una orden, como cuando alguien te está tratando de seducir con una expresión, porque hay un nivel de la locución que te hace interpretar eso. Y obviamente está el nivel fisiológico, que si alguien es tartamudo se nota, si alguien tiene un problema con las F, les sale las F así todas raras, o si alguien tiene una mandíbula desplazada, también tiene problemas con las R y las E, esas cosas. Estos elementos, todos estos elementos, aparecen cuando uno se expresa oralmente. Están atravesando nuestra voz.
Finalmente, la voz, si es nuestra personalidad, no se puede cambiar, gente. Yo sé que algunos deben decir, ay, no me gusta mi voz, yo me escucho grabada, qué fea que es, que esto, que aquello. No, la voz es eso, ya está. Hay que aceptarlo, no se puede cambiar. Si hay una patología, sí. Si la puedo tratar con un otorrino, la puedo tratar con un cirujano, si llegase a necesitarlo, o lo puedo tratar con una fonoaudióloga. Pero lo que no voy a poder cambiar, lo que se llama el timbre de mi voz. Mi voz tiene ciertas cadencias, ciertas maneras de trabajarla, que tienen que ver, como dije antes, con mi personalidad, construida por mi cultura, por mi contexto, por mis modismos, por los referentes que tengo también con relación a cómo se tiene que hablar. La voz tiene cualidades. Esto para mí es importante que lo retengan, porque cuando yo le haga correcciones, especialmente cuando lleguemos a la instancia parcial, no sé si llegaremos, pero el parcial tiene que ver con esto, para que ustedes lo sepan. En el parcial yo voy a observar en sus voces las cualidades vocales. Entonces es importante que ustedes entiendan cuáles son y a qué hacen referencia esas cualidades vocales. Una de las cualidades vocales, es decir, cuando se escucha una voz, cómo se la analiza. Eso quiere decir cualidades vocales. ¿Qué se analiza de la voz? Bueno, uno de los elementos que se analiza de la voz es el tono. El tono no es lo que habitualmente algunos dicen, uy, qué tono alto que tiene. No tiene que ver con volúmenes. Los tonos son tres: el agudo, el medio y el grave, con obviamente varias definiciones intermedias, ¿no? Pero en realidad esas son las tres categorías desde las cuales se analiza un tono. ¿Se entiende cuando una voz es grave o cuando una voz es aguda? Y les pregunto a ustedes para que, si quieren, me respondan. ¿Cuándo una voz es aguda o cuando una voz es grave? ¿Se dan cuenta? Ujú. En general las voces masculinas suelen ser más graves. En general, no significa que siempre. Claro, cuando es más femenina. ¿Vieron esas voces así chiquititas? Como dice la compañera finita. Entonces tenemos los dos extremos. Aguda, que quiere decir que se timbrea más arriba, la voz timbrea más arriba, y la voz grave es como que timbrea más atrás o más abajo. También dije hoy más temprano, tiene que ver con una cuestión hormonal. El hombre produce más testosterona que las mujeres y eso hace que la voz también se agrave. Esto pasa en el canto lírico, que algunas personas se inyectan testosterona o progesterona de acuerdo a sus necesidades para que cambie el tono de voz. O si por alguna razón uno se tiene que inyectar alguna de estas hormonas, obviamente cambia el tono de voz hacia el grave o hacia el agudo, según sea. Y hay un tono medio, un tono en el que a veces se puede jugar mucho más con el grave y con el agudo. La segunda cualidad es la intensidad. La intensidad sí tiene que ver con el volumen, tiene que ver con la potencia que tiene mi voz. Hay gente que tiene esas voces así, parece que están gritando. No sé si. Todos tenemos algún conocido que decimos, ¡ay, cómo habla! ¿Viste? Pero hay gente que habla así como gritando. Bueno, tiene una potencia muy alta. Y hay otros que uno se acerca casi a la boca para tratar de escucharles, porque el tono es demasiado, la intensidad, perdón, el tono no, olvídense, no dije nada, la intensidad es muy baja y entonces se lo escucha casi nada. Entre eso muy bajo y eso muy alto hay diferentes rangos de intensidad. Bajo, normal, alto y muy alto. Entonces la intensidad, tengan presente esto, tiene que ver con el volumen que alcanza mi voz al hablar. El otro
La otra cualidad es el timbre. El timbre, cada uno de nosotros tenemos un timbre distintivo que tiene que ver con cómo nosotros, justamente como dice el nombre, timbreamos los sonidos en nuestro aparato fonador y depende, como dice la diapo, de los resonadores y algunos elementos de nuestro fisiológico, de nuestro aparato fonador, ¿no? Hay gente que puede hacer vibrar de manera maravillosa sus cuerdas vocales. Me parece un ejemplo sobresaliente el de Freddie Mercury, que tenía un timbreado espectacular con su voz, podía hacer lo que quería. Pero bueno, hay algo del aparato fonador que lo hace virtuoso con relación a otros. Por más que uno se esmere por tratar de llegar a ese tipo de timbreos, probablemente nuestros resonadores no van a responder de la misma manera. Por eso, como dice el ejemplo aquí mismo en la diapos, dos personas pueden entonar la misma canción, pero no van a sonar iguales. Y si alguna puede imitar mucho a otro, de alguna manera me voy a dar cuenta que está imitando. Es muy raro que dos voces suenen exactamente iguales. De todas maneras, hay un rasgo casi de convivencia que tiene que ver con que uno timbrea como alguien de la familia. En general, hay gente que te dice, ay, cuando te atienden el teléfono, por ejemplo, y te dicen fulana, no, pero no, yo soy esto. No, dice, ay, mira, tenés la misma voz, te dicen, el mismo timbre. La convivencia con nuestros familiares o allegados a veces hacen que uno timbre de la misma manera. Sin embargo, hay rasgos diferenciales porque, como decía antes, tiene que ver con la constitución física de nuestro aparato fonador. Hay gente que puede lograr más timbreo, es decir, que los sonidos salgan en diferentes intensidades y frecuencias, y hay otros que tienen menos posibilidades. Bien, después de esto que habíamos dicho o mencionado como cualidades de la voz, aparece otra categoría para analizar la voz que es la calidad vocal. Es decir, cuán bien trabajo esa emisión sonora. Lo otro lo tenemos todos. Tono. Uy, ya me perdí. Tono. A ver, recuérdenme ustedes. Tono, intensidad y... No, no, no. ¿Cuál dije recién? El timbre, el timbre. Tono, intensidad y timbre. Bien, la calidad vocal. La calidad vocal, ahí ya estamos diciendo qué bien usamos o cuán mal usamos nuestra voz. Para determinar si está bien usada o está mal usada, hay también categorías que me orientan. Una de ellas es la pureza. La pureza determina cuán bien suenan mis fonemas cuando hablo, cuántos se escuchan. En general, lo que se manifiesta en algunas voces es la carencia de pureza. Y esto se puede dar de diferentes maneras. Por fonemas espurios, es decir, D que suenan como T, o B que suenan como T, o T que suenan como B, por ejemplo, fútbol. Bueno, ahí ya me la estoy aspirando, pero ahí albóndiga, almóndiga. La forma correcta es albóndigas y todo el mundo le dice almóndigas, por ejemplo. Eso es un fonema espurio. Le estoy dando otro fonema, le estoy dando otra, estoy reemplazando un fonema por otro que no es. Otra de las impurezas es la asibilación. Cuando yo aspiro fonema. Nosotros los rosarinos, sí, ¿alguien quería comentar algo? La asibilación es cuando los rosarinos nos comemos las S, por ejemplo.
Eso es una asibilación. Otra asibilación es, como decía recién, por ejemplo, cuando aparecen consonantes intermedias, es bastante común que la gente aspire ese fonema o directamente lo omita. Fútbol es una de los clásicos, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Ahí sería un fonema espurio, ¿viste? Porque lo que se está metiendo es un fonema que no correspondería. La L, en vez de la T, la L. Eso es un fonema espurio. Ahí está admitido por la Real Academia Española que las dos maneras son correctas. Ese es el tema. Ahí tenemos un problema. Si la Real Academia Española lo admite, lo que sucede es que si yo digo septiembre en un medio, la gente va a creer que hablo mal. Lo correcto es que diga septiembre. ¡Ay, qué horrible! Sí, es Pepsi. Pero debemos decir Pepsi. Si usted fuera locutor, debería decir Pepsi. Eh, claro, sí. Ahora sí, si es intencional, si yo digamos, usarlo irónicamente quiero usar esa expresión, es válida. Pero si es parte de mi habla coloquial, ya no, porque ahí estaría cargando mi voz de impurezas. Entonces aquí hay que prestar atención porque nuestra voz tiene que sonar pura. Y para sonar pura no tiene que haber fonemas espurios, no tiene que haber asibilaciones y no tiene que haber junturas lingüísticas. Las junturas lingüísticas también las hacemos mucho los rosarinos, especialmente cuando tenemos que juntar vocales. Eh, una vocal con una consonante. Evo, bueno, o los autos, no son los autos, son los autos. Es- los ojos, son los ojos. Los ojos son. Tenemos que poder, o qué sé yo, em, eh, no se me ocurre, cuando termina una vocal y empieza con otra vocal, la asociación, por ejemplo, decimos la asociación, todos juntos, ¿no? Esas son culturas lingüísticas. Eso hace que nuestra voz esté cargada de impurezas. Y sobre eso hay que trabajar. No tenemos que sonar de esa manera, por más que sea el habla corriente, porque uno trabaja en un medio de comunicación y el medio de comunicación también es educación. Y la lengua es la clave para transmitir correctamente una buena educación, así que tenemos que usarla de manera correcta. Sí, y que está mal dicho. Si yo, en vez de decir, como decía el compañero, fútbol, digo fútbol, está mal dicho. Cualquiera de estas utilizaciones está diciendo mal la palabra. Si yo digo los autos, los ojos, estoy diciendo mal. Entonces es incorrecto. Cualquiera de estas expresiones está tergiversando el significado y significante de cada una de las palabras que constituyen la lengua. Por eso tenemos que trabajarlas lo más correcto posible en la manera de articularlas, porque a veces es un problema articulatorio. Estamos abriendo mal la boca y aparecen estas impurezas. O estamos respirando mal y entonces el aire no sale para que una S suene. Y no es que me la comí, sino no sonó porque no tuve aire. Entonces hay ciertas cuestiones que hay que revisar. Por eso lo importante, mi sugerencia, es que ustedes empiecen a leerse en voz alta, a grabarse y escucharse. Y empezar a evaluarse desde estos lugares. Si tengo impurezas, después vamos a ver las otras categorías y empezar a trabajar sobre ellas para que no sonar de esa manera.
Yo les digo que después de esto no van a querer grabar audios en WhatsApp, porque vieron que uno se empieza a escuchar, después cuando se pone muy crítico de la escucha, y se empieza a escuchar y se va a empezar a encontrar 15 millones de errores. Es lo que naturalmente ocurre, así que, bueno, pero sí, sí. No, no, dale, dale. Sí. Y sí, sí, y te lleva mucho tiempo, no es tan fácil. Yo cuando empecé la carrera de locución me comía sí, hasta ahora hay momentos que me la como, pero me doy cuenta que también es un problema respiratorio. Eh, Chicos, hay consonantes que uno le cuesta pronunciarla por la respiración. Las D finales, las T, suelen ser muy complicadas en la articulación de frases y muchas veces se ponen tan débiles que no se escuchan. Por eso les digo, grábense, escuchen cómo suenan, qué pasan con las palabras cuando las pronuncian y empiecen a buscar la razón por la que pasa eso. Puede ser un modismo, incorporaron a su habla ese estilo de habla, o puede ser un problema de articulación y respiración. Entonces, si es articulación y respiración, con la fono lo arreglo. Ahora, si es un modismo, me va a llevar más tiempo, porque es parte de mi personalidad. Pero no significa que no se pueda corregir. ¿Se entiende? Las impurezas se pueden corregir de la voz. Mi voz es como es, pero las impurezas se las puedo sacar. Bueno, avanzamos. La claridad está casi vinculada con las impurezas, pero en el caso de la claridad tiene que ver con el nivel de audibilidad que tiene mi voz. Es decir, si pensamos en lo que hablábamos anteriormente, la cualidad de la voz, esto estaría vinculado con la intensidad, es decir, la potencia que le doy a mi voz. Y al mismo tiempo con la articulación, cuánto abro la boca para que las palabras salgan. Abrir la boca le da claridad a las palabras. Vivimos en una generación donde la mayoría de los jóvenes no abren la boca para hablar. Hablan casi sin mover los labios. No pasa en todo el mundo, pero por ejemplo en el caso de ustedes no noté muchos de estos problemas, pero a mí tengo un hijo de 22 y otro de 24 y les tengo que decir todo el tiempo, abrí la boca que no te entiendo, porque no hay manera que la voz salga clara, porque no abren la boca. O a veces, lo que habitualmente se dice, que se comen la voz, es decir, tiran la voz hacia atrás. Entonces, como la tiran hacia atrás, la oscurecen y no entiendo qué dice. Probablemente todos ustedes deben tener a alguien cercano, familiar o amigo, conocido, vecino, con los que se encuentran con esta situación, que no se le entienden cuando habla. Vos decís, ¿qué me dijiste? Y le estás todo el tiempo preguntando porque no entendés. ¿Se entiende este aspecto, esta característica de la calidad vocal? Tiene que ver con la apertura de la voz, con la intensidad que le doy para que se escuche y por sobre todas las cosas está vinculado esto de, como en todo, está vinculado a la respiración y la articulación. La claridad y lo que habíamos mencionado antes, la pureza, son dos medidas de calidad vocal. Vamos a la tercera. La tercera es la fluidez. La fluidez tiene que ver con cortar frases donde no se tienen que cortar. También tiene que ver con la velocidad, algo que vi en varios de ustedes que hablan demasiado rápido, entonces se pierde lo que están diciendo. Por lo tanto, lo correcto es trabajar la fluidez. La fluidez es una calidad vocal, por lo tanto es un ejercicio que tengo que incorporar. Tengo que aprender en qué momento tengo que hacer pausas, silencios
o incluso hasta lo que se llaman alargamientos, es decir, estirar una palabra o estirar una vocal para enfatizar algo. La fluidez, reitero, es una calidad vocal sobre la que también tengo que prestar atención. Me puede llegar a servir mucho para cargar mi locución de persuasión y al mismo tiempo de embellecer lo que estoy diciendo. Pero si la problemática tiene que ver con la rapidez, hay que trabajar también la cuestión de controlar los nervios o la ansiedad, que es la característica de que algunos tengan demasiada velocidad en su habla. Bueno, acá dice evitar el la muletilla, eso no sería. Yo a esta altura digo, no todo el tiempo voy a estar diciendo, bueno, o haciendo alargamientos, pero a veces me pueden servir como un recurso para enfatizar algo. Y le da naturalidad al habla, porque en el habla natural todos usamos muletillas. El problema es cuando abuso de esa muletilla y se termina convirtiendo en un ruido porque la persona todo el tiempo la está usando. Eso sí es muletilla, porque muletilla viene de apoyarse, ¿no? Se dice algo y todo el tiempo se apoya en esa expresión. Recordemos, hasta ahora vimos cualidades de la voz, calidad de la voz, y ahora una tercera dimensión que me interesa trabajar, ya que el tema de hoy es la voz, es el cuidado de la voz. Para cuidar la voz, especialmente cuando tengamos que dedicarnos exclusivamente a trabajar con ellas, hay acciones que uno tiene que ejercer sobre su voz. Está la chica que trabaja en un call center, no me puedo acordar el nombre ahora. Ah, Celeste, claro, con razón tanto silencio, si no estaría preguntando, Celeste. Está bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, me había dicho Roberta, sí. Bien, bueno, ella sabe mucho de estas cuestiones porque ha tenido complicaciones con relación a la voz, porque trabaja con eso. Y bueno, hay cosas que no conviene hacerle a nuestra voz porque la dañan. La tos no es buena. En general, cuando uno tiene tos, tiene que buscar el modo de que la tos desaparezca. Hay gente que tiene reflujo, no sé si a alguno le pasa, es propio a veces de los estados nerviosos, y se siente como irritada las cuerdas vocales permanentemente porque hay un malestar estomacal que provoca el reflujo. Eso es un ácido que llega a nuestras cuerdas vocales y las daña, les digo, de manera muy negativa. Así que hay que buscar la solución médica y química para que eso desaparezca porque estamos exponiendo las cuerdas vocales a procesos de desgaste que no son buenos. Carraspear, estar haciendo eso porque hay algo que me molesta, eso daña las cuerdas vocales, no es bueno. Gritar tampoco es bueno. No griten, gente, no griten. Le hacen un bien a sus hijos también. No sé, no griten, no es bueno. El gritar no es bueno, irrita las cuerdas vocales. Evitar los lugares ruidosos, porque cuando uno está en un espacio con mucho ruido, inevitablemente eleva la voz. Empieza a subirla más de la exige para poder comunicarse con otros, a la vez que también daña el aparato auditivo. Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Hacer muchas actividades de esfuerzo es increíble, es un músculo, nuestras cuerdas vocales, así que también pueden ser lesionadas por hacer un uso intensivo de nuestro cuerpo. La imitación de voces, uy, esto es un tema. A ustedes no tanto, pero a los locutores les cuesta cuando uno le dice estas cosas porque ellos les gusta el tema del doblaje y tienen que imitar voces. Cuando uno imita voces, coloca
la proyección de la voz en otros lugares que no son los habituales. Y esto evidentemente fuerza nuestras cuerdas vocales y las daña. Usar mucho la voz susurrada, sí, así. Si ustedes se ponen a hacer el susurro, van a notar que se endurece su cuello, digamos, van a sentir a la altura de la laringe como un esfuerzo. Bueno, eso no es bueno. Si la voz está enferma por alguna situación, se manda muda vocal porque no es bueno. No usar productos nocivos, es decir, bueno, ¿qué sería producto nocivo? Cigarrillo, el alcohol en exceso, el alcohol en general irrita las cuerdas vocales, ni que hablar de las drogas, pero bueno, todas estas cuestiones afectan nuestras cuerdas vocales. El exceso de hablar demasiado, no es bueno. Hablar, por eso no sé si ustedes saben, si no saben se los comento, los turnos en radio son de 6 horas. Y son de 6 horas por eso, porque se considera el trabajo con la voz trabajo insalubre. Porque quizás ustedes sepan, o tal vez se lo informo yo ahora, que todo trabajo que es considerado en lo laboral insalubre no debe exceder las 6 horas de trabajo. Y bueno, el trabajo de los turnos en radio son de 6 horas por eso. No usar excesivamente el teléfono, por lo tanto, vieron que ahora es más fácil mandar mensaje de voz que escribir, pero bueno, todas estas cuestiones, si la pueden evitar, tengan en cuenta que para el cuidado de su voz, como harían con cualquier otra parte de su cuerpo que tengan que cuidar porque es un instrumento laboral. Es importante tener una buena higiene vocal, es decir, limitar el tiempo en que se habla, la hidratación, tómenlo esto como algo a instalar en ustedes. Cuando vayamos a la radio, si en algún momento lo logramos hacer este año, pero sí desde el año que viene, en segundo y en tercero, les voy a pedir que siempre se lleven una botellita de agua. Cualquier trabajo que hagan en la radio, no mate, café, en general irritan la voz. Llévense una botellita de agua y estén hidratando para que las cuerdas vocales no se sequen porque uno la está usando más de lo que la usaría habitualmente. Tener buen tiempo de descanso, hablar en un tono medio, ni elevado ni demasiado bajo. Si aparece algún síntoma de cansancio, que me canso al hablar, o tengo algún tipo de tensión, ir al médico, hacer las consultas, no dejarse estar en estas cuestiones. Y bueno, buscar el tono adecuado